Shalom, shalom. Hoy es Haf Adar, 20 de Adar, segundo video. Estamos el lunes, es la segunda porción de lo que es la Parashá de Vayakhel y Pekudei. Algo muy interesante, en estos 2 días habla de cómo Moshe transmite al pueblo de Israel la orden de Hashem de construir el Mishkan. Ya en las Parashiot pasadas, hace 2-3 Parashiot de Terumá y Tetzaveh, vimos a todo detalle cómo Hashem le da la orden a Moshe de construir el Mishkan, el Mizbeach, la Menorá, todos los diferentes kelim del Mishkan, los diferentes muebles y cosas que se necesitaban, con sus medidas y todo. Y ahora la Parashá vuelve a repetir con todo detalle. Si uno luego se da cuenta que Rashi dice, ya expliqué todo antes ahí, ya no te lo explico otra vez. Entonces prácticamente es leer los Pesukim, es muy poca explicación de Rashi sobre esto. Y hay un análisis precioso del Rebbe. El Rebbe pregunta, ¿por qué se vuelve a repetir todo esto? A tanto detalle, todos los Pesukim. Generalmente sabemos que la Torah no repite nada si no hay un motivo específico. Y comparándolo a la historia que la Torah nos cuenta de Eliezer, el siervo de Abraham, buscando una novia para Yitzhak, que ahí la Torah repite toda la historia otra vez, dado que era algo muy preciado para la Torah. Entonces aquí aprendemos algo fascinante. Hashem vuelve a repetir toda la orden de Moshe al pueblo de Israel y el cumplimiento de la orden de Hashem a Moshe al pueblo de Israel al construir el Mishkan. La Torah repite todo por la Javivut, por el amor que Hashem tiene y lo preciado que es el Mishkan cuando los Yudim lo hicieron. Más preciado que la orden de Hashem a Moshe de hacer el Mishkan, mucho más preciado para Hashem es cuando los Yudim en la práctica van y lo hacen y lo cumplen. Vemos cosas muy interesantes en la Parashá. Las mujeres que llegaron a entrelazar y teñir diferentes pieles o la lana de los chivos, y se lo hicieron aún cuando estaban en vida los chivos para que salga más fresco y mejor el trabajo. Eran cosas increíbles. El pueblo de Israel reunió todo lo que se necesitaba del material, a tal grado que Moshe tuvo que mandar un anuncio y decir, ya no traigan más, ya es suficiente. Y bueno, debemos, primero que todo lo que aprendemos de esto es debemos de saber qué tan preciado es nuestras mitzvot frente a Hashem. Las mitzvot físicas, más importante de la orden de Hashem hacia nosotros es cuando la cumplimos. Vamos a conectarlo un poquito con el Tanya más adelante. Ese es del Humash. El Teilim del día de hoy es del capítulo 97 al 103 y son capítulos muy interesantes. Al ver los diferentes pesukim, los diferentes Teilim, habla de el saber alabar a Hashem por la redención, por la Geulá. Habla acerca de siempre estar contentos y agradecer a Hashem a pesar de que llegamos a tener algún sufrimiento. Habla de cómo David Amelech le gustaba estar en su casa solo. David Amelech le gustaba aislarse un poco de la gente y servir a Hashem con sus buenas midot, sin tener que mostrarle a todos cuáles son sus midot, sus costumbres. Y los tilim del día de hoy también hablan de tefilot muy especiales por la diáspora y por alguien que está enfermo. Entonces muy interesante. Lo sentimos un poco actual esto. Y con respecto al Tanya, el Tanya está terminando el capítulo 35, que estábamos a la mitad de ayer. Ayer decíamos de que para que la Shejinah esté con el cuerpo del Yehudí, es específicamente con las mitzvot prácticas, mitzvot de acciones prácticas, materiales que hacemos, no tanto con la Torah. Por más que la Torah sea mucho más potente y todo, pero la Torah es más espiritual, entra en nuestro pensamiento y habla, pero no en el cuerpo físico tanto como las mitzvot. Entonces, al hacer mitzvot físicas, materiales, es cuando la Shekhinah está con el cuerpo del Yehudí. Y el Tanya de hoy termina diciendo de que aún de que el Yehudí no es tzadik o no ha refinado todo su cuerpo y no ha convertido su Yetzer Hara en Yetzer Tov, pero de todas maneras la Shekhinah está con el cuerpo del Yehudí.
Y trae un ejemplo interesante que trae la Gemara con respecto a la Shekhinah. Dice, cada 10 Yehudim que se juntan está presente la Shekhinah. La presencia divina está con los Yehudim. Y un apicoros, un hereje, le preguntó a Rabban Gamliel, ¿cuántos dioses tienen ustedes? Y dices que cada 10 Yehudim está presente Dios, ¿cuántos dioses tienen? Le contestó, dice, es como el ejemplo de la luz del sol, que es un sol, pero entra por muchas ventanas, ilumina muchos lugares. De la misma manera, la presencia divina está con nosotros cada 10 Yehudim, y es la misma luz de Hashem. Con respecto al Hayom Yom, para terminar, el Hayom Yom habla de dos temas. Un tema muy interesante habla del ser verdadero. El hecho de hacer las cosas con verdad no es solo un detalle más en cada cosa que hacemos, sino es un servicio específico por sí solo. Es un servicio muy profundo, muy real. No es un juego de palabras. Y también habla el Hayom Yom con respecto al pasuk Esh Tamid Tukad al Mizbeach Lo Tichve. El pasuk habla de que Hashem nos da una orden que tenemos que preocuparnos de que haya un fuego constante en el Mizbeach. Y esto representa de que por más de que Dios nos ayuda en inspirarnos o en darnos cosas, el Yudí tiene que dar por su parte ese fuego, ese entusiasmo, ese despertar para acercarse a Hashem.